El Economista, podcast. En entrevista, con Luis Miguel González. Bienvenidos. Vamos a hablar con Mario Campos de Batalla por la Atención. Un libro que, iba a decir está recién salido, pero en realidad es de hace 6 meses. Y tratándose del tema que vamos a hablar, 6 meses es casi una capa geológica. Mario Campos, bienvenido. Qué gusto estar aquí contigo, querido Luis Miguel. Decíamos antes de empezar que normalmente ha sido al revés y hoy te toca a ti estar del lado de las preguntas, cosa que me da mucho gusto. También me da mucho gusto darle la bienvenida aquí en cabina a Diego Vadillo. Buen día a todos, gracias por la oportunidad. Gracias, Diego. Mucha gente que nos esté escuchando reconocerá tu voz. Algunos en ese momento tendrán en mente tu cara. ¿Quién es Mario Campos como lector? ¿Y por qué te da por hacer un libro? Obviamente es un tema que conoces, del que eres profesor, pero no todos los profesores se ponen a hacer un libro y no todos los que hacen libros dejan tan clara su historia intelectual sobre el tema que está. Mira, el libro llevaba yo que muchos años, como creo que le pasa a muchos autores, el libro llevaba muchos años viviendo en mi cabeza sin pagar renta. Y son de esos que dices, un día lo tengo que hacer, un día lo tengo que hacer. Y finalmente se dieron las condiciones con la editorial, con Aguilar, que es el sello que lo publica, con Random House, y con las condiciones también como para decir, a ver, es que este tema sigue creciendo. Yo lo veía desde hace muchos años que este tema de la batalla por la atención se volvía como el gran desafío en todos los espacios. Entonces lo veía y lo vivía en el salón de clases, donde yo decía que dar clases con un dispositivo móvil a la mano es como hacer una reunión de alcohólicos anónimos en un bar. Es muy complicado porque, claro, yo decía, pues es que tú estás tratando de atrapar su atención y ellos tienen a miles de personas haciendo videos en TikTok y en Instagram tratando de que los volteen a ver frente al maestro que está ahí tratando de echarles un rollo, ¿no? Y eso lo encontraba lo mismo en la clase que en las casas, donde las familias, pues está cada quien volteado a su aparato, que en el espacio público, donde temas que uno pensaría que de pronto pueden simbrar a la opinión pública, pues la realidad es que a veces duran horas o minutos o a veces ni siquiera eso, ¿no? Mencionas, y quiero hacer énfasis en esto, el libro está bien escrito, está lleno de frases que atrapan, ocurrentes. Cuando escribes esa experiencia como maestro dices, mis alumnos tienen viajes astrales. Sí. El cuerpo está presente y el alma está en otro lado. Me gusta del libro que plantea varias ventanas para asomarnos a esta batalla por la atención, y para quienes nos están escuchando, es casi una imagen la que nos pones. Dices, mientras una persona está luchando por decidir a qué le pone atención, o en algunos casos por recuperar el control, el foco, tiene del otro lado, en el anonimato, un ejército de gente que conspira, sí, para sacarlo de foco. Y mientras más lo platico, ha sido muy interesante el proceso post-publicación. Casi quisiera volver a decir, a ver, espérenme, quiero agregarle algunas líneas, frases que no había pensado y que después con la conversación que ha provocado el libro ha sido muy interesante. Y una de ellas es que estamos ante la maquinaria de formación de hábitos más potente de la historia de la humanidad. O sea, nunca habíamos tenido un sistema que nos hiciera desarrollar un hábito que repetimos como ningún otro, que es el de desbloquear la pantalla de nuestro celular para entrar a hacer alguna acción y volvernos a asomar unos segundos después para ver qué efecto tuvo. Los dientes te los lavas 3 veces al día, al gimnasio vas 1 vez al día, ya vamos a conceder. A la iglesia la gente va 1 vez a la semana, al teléfono va cientos de veces cada día, y eso tiene que ver con el diseño
de cómo se construyó este ecosistema, de tal forma que no hay ninguna otra actividad que repitas tantas veces y que por lo tanto cuando te quieres despegar de ella te cueste tanto trabajo. Y es que es lógico, la repetición es la clave del hábito y no hay conducta que tú repitas más que esta. Estuve tentado a pedirte que empezáramos esta entrevista y a lo mejor la hacemos con el truco de la postproducción, Ajá. diciendo yo soy Mario Campos, soy adicto. Ajá, sí, sí, sí. ¿Cuáles son tus hábitos con el uso de las pantallas? Mira, yo digo que es un poco como que el libro no está escrito desde una superioridad moral. O sea, yo no puedo decir yo soy Mario y soy un adicto rehabilitado. Yo diría soy Mario y soy un adicto en proceso de, o alguien que está reconstruyendo la relación con estos dispositivos. Porque en mi día a día yo me levanto a las 5 de la mañana para revisar las portadas y noticias de el día antes de entrar al noticiero de radio de 7 a 9 en la Ibero. Y entonces, tanto antes de entrar a radio como durante el tiempo que estoy al aire, pues estoy viendo la pantalla constantemente para ver reacciones y la mañanera y lo que ya se publicó y lo que reaccionó. Y luego a lo largo del día, pues también necesito asomarme. Pero fíjate que una de las cosas que he encontrado, Luis Miguel, es que todo mundo dice, es que por mi trabajo tengo que estar conectado. Pero me lo dice, no importa si tú vendes esquites o eres director de un periódico, todo mundo encuentra la forma de decir, es que por mis hijos, es que por el trabajo, es que cuando me escriben de la escuela. Todo mundo ha construido una coartada, digamos, para estar ahí. Entonces yo te diría, yo tengo una parte, como creo que todos, de consumo de pantalla que tiene que ver con mi trabajo y mi vida profesional. Y luego hay una parte que es en la que he estado dando la batalla, y además creo que es una batalla que se da en colectivo, porque se da con la familia, se da con los amigos, se da en los trabajos, por establecer reglas a esa relación y tener una relación más sana, ¿no? Y ahí es donde entra toda esta reflexión de decir, a ver, ¿cuál es el costo de haber perdido la batalla social individualmente en la batalla por dónde ponemos nuestros ojos, dónde ponemos nuestros oídos todos los días, ¿no? ¿Y hay alguna diferencia entre la batalla por la atención en la conversación pública respecto de la conversación en privado, aunque sea con varios participantes? ¿Qué tanto hemos estado alimentando esta posición de prestarle oídos a esas cosas que confirman nuestras convicciones, y qué tanto estamos dispuestos a aceptar argumentos o cosas que realmente enfrenten o Claro. reten nuestras convicciones? Mira, lo que creo es que estamos construyendo cada vez un mundo que se parece más a nosotros mismos. La tendencia de los últimos años, y hay momentos, ¿no? El paso del algoritmo que cambia de que tú veas en Facebook a tu primo, y cuando Facebook dice, tu primo es aburrido, tengo un video de gatitos para ti. Y entonces cambia la manera en la que se construyen los contenidos y empieza a construirse un mundo en donde las redes sociales pasaron muy rápido de ser ventanas a ser espejos. Las redes servían para asomarse a otras realidades. Las redes hoy están diseñadas para darle a la gente lo que quiere ver. Y eso tiene efectos en lo personal. Y yo hago la broma que no sé si ustedes son de los que oyen las notas de voz en 2x, y ya ahí puedes ver Netflix en 2x, y entonces la próxima vez que yo vea a Luis Miguel le voy a decir, ¿puedes hablar un poco más rápido? Porque, mira, yo ya me acostumbré a que todo es más rápido, y entonces te estás tomando un tiempo para pensar la idea que yo ya quiero la versión resumida. Entonces, eso que parece broma, tiene que ver con la impaciencia, tiene que ver con la falta de empatía, porque claro, si el mundo solo se trata de mí, hablar de ti, del otro, se vuelve complicado. Y eso también tiene efectos en lo público, ¿no? Que podemos ahorita profundizar en ello, pero tiene que ver con eso también. Haces muy clara una elaboración de decir, tenemos una patología individual o en el ámbito privado, y privado queremos decir la relación con nosotros, con nuestra familia, con nuestros amigos. Luego tenemos otra patología en lo público.
para quienes no hayan leído el libro, obviamente lo recomiendo, pero sobre todo me gustaría enfatizar el capítulo sobre los efectos de la adicción a las pantallas en lo público. Creo que es una muy buena reflexión. No hablas específicamente del caso mexicano, creo que es algo que me queda de ver el libro, pero nos das un marco de referencia para entender. Estamos hablando de polarización, estamos hablando de incapacidad de asomarnos Así es. a los otros. Sí, y además debo decir que es deliberado el que casi no haya referencias a México y a la actualidad, en parte porque no quería yo entrar en la categoría del debate político mexicano, quizá por prudencia, por miedo, porque quería que fuera un libro que cualquiera persona pudiera leer y desde una lógica más de la reflexión personal que desde el debate público, que por supuesto lo que dices es cierto, que el libro no lo aborda y que podría abordarlo. Y lo que creo es que los efectos podríamos dividirlos en dos grandes campos. Uno tiene que ver con esto, que ya existía desde antes, que es lo que la comunicación ha estudiado como cámaras de eco, ¿no? Que es yo me rodeo de quienes piensan como yo, burbujas informativas, yo solamente creo y valido aquello que confirma, sesgos de confirmación. Y hay mucha evidencia de que esto está estimulado por los algoritmos, porque yo no te voy a mostrar contenido que en principio cuestiona tus creencias, porque hay el riesgo de que te salgas de ahí. Y la premisa con la que está diseñada todo el ecosistema del teléfono es que tú pases la mayor cantidad de tiempo posible frente a la pantalla. El periódico, por ejemplo, tiene la vocación de darte elementos para que tú tomes mejores decisiones, como razón de ser. El periodismo tiene como vocación mostrarte diferentes perspectivas para que tú tengas una mejor comprensión. La red social no hace periodismo porque la red social lo que busca es, uno, o confirmarte tus creencias, o dos, provocar una respuesta emocional. Y entonces eso nos lleva a que en redes como X o Twitter, lo que tú encuentras es un espacio de polarización. Y les cuento una historia, creo que eso no lo puse en el libro, no me acuerdo, de que alguna vez estando en Twitter, de pronto con una persona que yo conozco, que piensa muy distinto, que pensamos muy distinto en lo político, nos peleamos, ¿no? Y entonces le escribí una cosa ahí, así, ya sabes, pues tú, Chayo, tú, lo que sea, ¿no? Y en ese momento saco a pasear a mi perro y me encuentro con esa persona en la puerta de mi casa, ¿no? Y los dos nos volteamos a ver con cada que gustó verte. Y lo que por lo menos yo pensé, pero sospecho que él también, fue no nos habríamos escrito igual si hubiéramos tenido la certeza de que nos íbamos a encontrar cara a cara 10 minutos después. Y eso tiene que ver con cómo está diseñado ese ecosistema. Pero nos dice mucho de cómo vivimos y somos unos en el mundo físico y otros en el mundo virtual. Como productores de contenido, pero también como consumidores de contenido. Claro, pero es que lo que hay que entender es que la interfaz no es neutral. O sea, la interfaz está diseñada para que tú tengas respuestas emocionales muy rápidas. Y entonces yo veo una nota que dice, Dos Bocas ha generado empleo, y si yo soy partidario del Observador le doy retweet, de tal forma que la propia plataforma me dice, ¿no quieres leerla antes? Porque saben que nadie la quiere leer antes. Lo que quiere es demostrarle al mundo su argumento en donde confirma su posición. Pero ese es uno de los aspectos de la vida pública, que es polarización, algunos incluso ven radicalización, que es todavía mayor. En YouTube, por ejemplo, se ha estudiado el fenómeno con el tema de Donald Trump, como quien empieza viendo videos diciendo los migrantes nos quitan los empleos, termina viendo videos de los grupos estos paramilitares que cazan migrantes en la frontera, ¿no? O sea, tú empiezas por un lugar y la propia lógica de la plataforma se va radicalizando para que tú cada vez seas más militante en el tema. Vas necesitando más adrenalina informativa. Así es, cada vez necesitas más y entonces ya te tengo aquí, ahora te voy a dar más dosis de este tema y por eso polariza. Pero el otro fenómeno, y ahí quien lo explica muy bien y lo recojo en el libro, pero quien lo explica magnífico y les invito a leerlo, es Byung-Chul Han, con este libro que se llama Por favor cierra los ojos. Y a mí me encanta la frase porque creo que explica muy bien que el otro efecto de vivir
permanentemente en la exposición del momento, que es lo que nos dan las redes sociales, es que creo que hemos perdido notablemente la capacidad de procesar la emoción y la reflexión. No la emoción en el sentido inmediato del estímulo de la red, que ese sí funciona bien, sino en el qué significa lo que acabo de ver. Y entonces a todos nos pasa que tú estás yendo en una red y ves de pronto un video de una balacera, y en cuanto desplazas el dedo, estás viendo el video de un perrito. Y entre una cosa y otra no hubo la menor reflexión de decir qué acabo de ver, qué implica lo que acabo de ver. No hay respiro. Y como no hay respiro, eso tiene efectos. No hay reflexión y tampoco hay la suficiente indignación para generar articulación. Le dedicas un buen espacio a TikTok. Me atrevo a decir No me hables de ese señor, por favor. Me atrevo a decir que hay una especie de antes y después Sí. de TikTok en redes sociales de acuerdo a la visión que expresa en el libro. ¿Qué cambió con TikTok? Sí, sin duda. Yo no sé si ustedes sean usuarios de TikTok. ¿Tú, Luis Miguel, estás? No. ¿Haces bien tú, Diego? Muy ¿No? poco. Muy poco. Bueno, pues yo estuve y mi terapeuta dice que es bueno que hable del tema, ¿no? A veces. No, estuve y lo que pasa TikTok sí cambia varias cosas. Yo creo que hay varios elementos que no son del todo nuevos, pero lo perfecciona como técnica. Uno, no te pide que tú decidas a quién quieres seguir. O sea, tú puedes hacerlo, pero en principio no te pide que tú selecciones a quién quieres seguir. Entonces lo que hace TikTok es, yo veo a Mario Campos y digo, ¿qué edad tiene? Pues ya con esos datos ya sé dónde vive, qué edad tiene, si es hombre o mujer, y empiezo, le hago un menú y le digo, aquí hay 10 videos y te mando uno de fútbol, uno de viajes, uno de comida, uno de política. Y tú, con tu pulgar o con el índice, con lo que utilices para este movimiento de descartar, me vas a decir, este me gustó, lo veo completo, este no me gustó y lo desplazo porque quiero ver el siguiente. Y entonces lo que hace TikTok, como ninguna plataforma, es obtener información sobre tus gustos y preferencias. De tal forma que si tú votas cada 3 años, en TikTok en 15 minutos, ¿cuántas veces votaste? Y entonces, con la información que tú le das en esos 10 minutos de navegación, más la información que tiene de personas que se parecen a ti, que tienen afinidades como tú, encuentra qué tipo de contenido se vuelve relevante para ti. Entonces, en TikTok, lo importante no es la fama previa, lo importante es la relevancia del mensaje para cada usuario. Si a ti lo que te gusta, y es muy interesante esta parte porque empiezas a encontrar que cada quien tiene sus gustos. TikTok sabe más de ti que el terapeuta que lleva 7 años viendo cada semana, porque yo confieso aquí mi gusto culposo, que a mí me sorprendió, que si a mí me hubieran dicho, ¿a ti te gusta ver videos de animales peleándose? Habría dicho, claro que no, yo soy una persona civilizada, ¿no? Yo, en mi casa se toma el té a las 5 de la tarde, ¿cómo voy a ver videos de...? Pero TikTok de pronto un día me aventó un video de un tigre contra un león y yo me quedé viéndolo. Y entonces el algoritmo encontró que claro, que los videos de cualquier cosa peleando, cualquier animal contra otro, era algo que me gustaba. Y esto, cada quien, es muy interesante porque cuando empiezas a escuchar las confesiones, la gente te dice, no, pues a mí lo que me gustan son videos de gente que va al quiropráctico, ¿no? ¿No? Y bueno, cada quien encuentra qué le gusta. Y el punto es, perfeccionó por un lado la técnica de encontrar qué es relevante para la persona, lo cual no quiere decir ni útil ni necesariamente positivo, simplemente que te provoca que quieres ver más de eso. Y luego lo otro que hace muy bien es el estímulo inmediato con el contenido y además con la función del pulgar. Y entonces ahí explico que estas plataformas lo que han hecho es incorporar conocimientos previos como el de los casinos, en donde cuando alguien le pica la palanca de la tragamonedas, ahora el botón, ¿no? Está haciendo lo que Pavlov hacía con sus perros, nada más que no somos Pavlov, somos el perro. Y cada vez que tú le picas a la palanca, tienes la esperanza de que haya comida al final. Y a veces hay y a veces no. Mencionabas eso, que una de las cosas que descubren es funciona mejor el truco cuando no sabes cuánta comida tienes Claro. después de la Se campaña. llama gratificación variable esa cosa.
invariablemente la conversación deriva a lo privado, que es muy divertida, pero quiero llevarla a lo público, en parte porque estamos en una especie de situación de emergencia social. Sí, claro. Y cómo todo esto termina definiendo un clima en el que vemos la realidad, nos comportamos en ella. Y tú decías, no quise entrar a la categoría de ensayos políticos, pero... O el ensayo político mexicano, digamos, ¿no? Pero hay otra dimensión de la realidad mexicana que me parece que inevitablemente está en redes, que también nos dice mucho lo que vimos, la violencia. Tú y yo somos profesionales, Diego Vadillo nos acompaña también en esta tarea peculiar en esta época, y con frecuencia nos encontramos con que en redes sociales está ocurriendo cosas que en los medios tradicionales no podrían ocurrir o ser transmitidos, porque son muy violentos, porque no están confirmados. Así es. ¿Qué te dice en esta patología de la adicción a las pantallas, a las redes sociales, la manera en que la crisis de inseguridad se está viviendo en TikTok, Twitter, Facebook? Es muy interesante esto que dices porque mezcla varios temas. Uno es la de la crisis de los propios medios, que además el medio era esta función que en el periodismo les llaman el gatekeeper, ¿no? El cancerbero. El cancerbero, el portero que decide qué pasa y qué no pasa, ¿no? Y claro que eso te permite a ti o te obliga a ti como medio a tomar todo el día decisiones editoriales, ¿no? Un reportero, un editor, lo que hace todo el día es tomar decisiones de qué sí lleva, qué no lleva y cómo presenta la información que decide llevar. En las redes sociales no existe ese cancerbero, y lo que hay es muchos fenómenos, entre otros que el propio crimen organizado muchas veces se vuelve generador y distribuidor de su propio contenido. No solamente es el ciudadano que toma el bloqueo que está ocurriendo, el narcobloqueo, sino es el propio crimen que graba el asesinato de una persona para subirlo a la conversación. Y en la violencia creo que se visibiliza muy bien el cambio en el ecosistema de la manera en que circulaba la información antes y circula ahora, con los pros y contras que eso tiene. ¿Qué pros tiene? Pues que de pronto hay veces que la comunidad rebasa los propios medios, sobre todo en lugares donde los medios han dejado de cubrir estos temas, y entonces la alerta del propio ciudadano de que hay un bloqueo en algún lugar, una balacera en un lugar, le sirve de llamada de atención para que no vaya por esa zona. Pero también es terreno de la desinformación, también es terreno de la propaganda, también es terreno de la construcción del miedo a través de estas plataformas para provocar conductas de la sociedad. Yo creo que ese tema que pones es sin duda uno de los más graves, con lo que implica, insisto, de pros, cuando la gente se ha articulado y lo ha usado bien, pero también de terreno, de tierra de nadie, digamos. Ahora, esa forma de relacionarnos con los otros a través de estas plataformas tiene un impacto en la forma en que nosotros nos relacionamos con los otros en vivo y en directo. Digo, con frecuencia ya en algunas conversaciones escuchamos cosas como, perdóname, es que tengo déficit de atención. En otros tiempos dirían, oye, esto es un insulto, pues no me está poniendo atención. ¿Qué tanto impacta una conversación en otra conversación? Mira, yo de las cosas que creo que ilustran esto es, se ha vuelto normal que cuando tú estás con una persona, está volteando a ver el teléfono todo el tiempo. A veces se siente feo. No, a veces sí, a veces también, ¿no? Y yo decía, imagínate, para que nos demos cuenta de lo raro que es esto, imagínate que cada vez que cambia la imagen de ver tu celular porque sacar una anforita y le diera un trago. Y entonces la gente se levanta y le da un trago a la anforita. Y estás platicando contigo y saco mi botella y le doy un trago. Y dirías, oye, Mario, yo creo que tienes un problema, ¿no? Tienes que dejar de hacer eso todo el tiempo.
el teléfono no solamente lo hacemos todo el tiempo, sino que está socialmente normalizado que lo hacemos todo el tiempo. Insisto, por trabajo, por hábito, por la familia, por la seguridad, por lo que sea. Y lo cierto es que sí está impactando en múltiples esferas. Está impactando en esto que tú decías. Uno, nuestra capacidad de concentración se está perdiendo. Y entonces, claro, contenidos largos se vuelven muy difíciles de seguir, que tiene efectos desde la docencia hasta los relatos políticos. Ustedes vean estas campañas, hablando de lo público, el fosfo y los slogans y los memes, y tienen ventanas de atención de este tamaño, de apenas unos segundos, porque relatos más grandes se vuelven muy complicados. Por eso de los debates lo importante es el meme y no la conversación de las 2 horas, porque esa pues a lo mejor otros no la ven, ¿no? Entonces hay un agotamiento hay un desgaste, digamos, de la paciencia, de la capacidad de concentración, y yo sí creo sobre todo esto de la pérdida de la capacidad de empatía. Incluso estoy viendo cada vez más fenómenos, por ejemplo, en temas de relación de pareja, estas aplicaciones donde tú tienes una pareja virtual que además hace lo que tú quieres que haga, pues otra vez nos llevan al terreno donde se trata de vivir en un mundo que me hace lo que yo quiero y no del mundo real donde la otra persona tiene su propia lógica, dinámica e intereses. En el libro exploras la dimensión política, social, exploras la dimensión privada y tocas de manera tangencial la dimensión corporativa. Te quiero preguntar, hablas de cómo las empresas tecnológicas nos manipulan, pero ¿qué pasa con otras empresas comerciales que también están usando las redes sociales y qué tanto estamos todavía a salvo porque no han aprendido a usarlo? Me llama la atención los casinos en línea, por ejemplo. Pero me gustaría tu visión de qué estamos viendo desde el punto de vista de quien vende productos y servicios. Sí, ese es un gran tema, que pones. Yo creo que podríamos dividir a varios jugadores, ¿no? Están los grandes definidores de este tema, que son las plataformas de redes sociales, los que son el soporte, evidentemente los que venden celulares y nos dan la conexión a internet, ¿no? Ellos no necesariamente ganan por cada segundo que tú estás viendo TikTok, pero son parte, digamos, de esto, ¿no? Entonces hay un sector que claramente ha crecido y sin el cual no se entendería este fenómeno que estamos viviendo. Luego hay otras industrias que han aplicado o replicado muchas de estas prácticas que vienen en el libro. Por ejemplo, explico que hay conductas sociales que condiciona nuestra conducta, esto de economía de la conducta. Y mi ejemplo favorito son las empresas de turismo que te venden hoteles o vuelos. Entonces cuando te dicen, solo quedan 3 habitaciones a este precio, y entonces te empieza a generar la angustia. Y luego te dicen, hay 14 personas más viendo este anuncio al mismo tiempo que tú. Y alguien ya sacó su tarjeta. Sí, claro. Entonces eso, o como ocurre en Amazon, 10,000 personas han comprado este producto y le han puesto tantas estrellas. Todo eso que estamos diciendo son aplicaciones de la economía de la conducta que han entendido pues que no somos seres racionales y que respondemos a este conjunto de queremos ir a lo que la gente está viviendo, que cuando sentimos que mucha gente, y eso pasa desde que tú ves un restaurante con gente y un restaurante vacío, ¿no? Y lo han incorporado, digamos, a sus procesos de ventas. Luego hay otras empresas que creo que han batallado mucho con esto, los medios de comunicación, a las cuales les han arrebatado un poco este monopolio de la definición de la agenda y que eran los grandes concentradores de las miradas. Siguen existiendo y siguen siendo muy importantes, pero han batallado con este tema. Y luego yo creo que hay otros que pues, no terminan de adecuarse a estos nuevos entornos o que nos está costando mucho trabajo. Pienso todo el tema educativo, ¿no? O todos los que estamos tratando de comunicar algo. La publicidad ha tenido que adecuarse, por ejemplo, pero yo no estoy tan seguro que incluso ellos estén satisfechos con este nuevo ecosistema, porque leía justamente hace unos días que los anuncios de 3 segundos que tienen que hacer, porque si no la gente los quita, no hay certeza de que eso sea capturar la atención. O sea, que te vean no quiere decir atrapar la atención. Y entonces pareciera que de veras una de las batallas civilizatorias para todo el mundo es en las empresas, en las salas de juntas, ¿cómo hacemos con esto?
Es curioso que esto que yo a veces planteo como reglas de convivencia para espacios privados, como bien dice Luis Miguel, el tema de, por ejemplo, a mí me angustia mucho que hemos perdido el terreno común en lo público, porque cada quien ve la noticia que quiere ver, pero también en lo privado, porque tus hijos están viendo una cosa en su tablet y tú otra en tu celular y tu pareja otra, y no hay ese terreno común. Entonces, hemos perdido ese terreno común, digamos, ahí que creo que habría que construir. Pero también las propias empresas están poniendo reglas como que en las juntas se dejan los celulares afuera, que porque la gente no está poniendo atención no solo en las clases, tampoco en las reuniones empresariales. Eso me lleva a una pregunta con el que quiero empezar, literalmente encaminarnos a la pista de aterrizaje. Por momentos te leo y encuentro esta visión casi pesimista de cruzamos una línea y ya no vamos a poder volver. Pero luego terminas el libro como con una serie de consejos como de autoayuda, de espérense, no se vayan. Hay algo que hacer, muchachos. Hay algo que hacer. Hay algo que hacer. Es que las dos cosas son... Me encanta porque a mí me habían dicho que era un optimista y ya llegaste tú a poner orden en la casa. Porque tienes razón, las dos cosas están ahí. A ver, si me preguntan, la batalla la hemos perdido, pero absolutamente. O sea, ha sido el primer tiempo nos golearon. Pero 25-0, y era fútbol, ni siquiera era americano. El primer tiempo nos han puesto una goliza, estamos enganchadísimos todos en las pantallas de los celulares. La pregunta es, ¿hay marcha atrás en esto? Y mi respuesta es que estamos como sociedad discutiéndolo. Y eso ya no pasaba hace 5 años o hace 10 años. O sea, lo que está ocurriendo en el Congreso de España, en el Congreso de Francia, que están discutiendo la prohibición de los celulares en las escuelas primarias. Lo que está ocurriendo recientemente en la Unión Europea con el tema de TikTok, que lanza una versión en la que te puede pagar por... Y Europa dice, eso es imposible, porque si a la máquina que tienes le metes además moneditas, no hay manera de que volvamos a ver a la gente que se asome por ahí. Entra a los 15 años y sale para su jubilación. Entonces, soy optimista en el sentido que estoy viendo que el mundo está hoy haciendo la digestión, está haciendo la mirada crítica de lo que nos dejamos ir de cabeza en los últimos 15 años. Y ese es mi optimismo. Ahora, creo que la única salida pasa primero por una decisión personal, porque la buena noticia es que sí hay cosas que podemos decidir nosotros. O sea, yo sí decido cuando me voy a dormir qué tan lejos dejo el celular o no. Y ahí tienes toda la razón en el encuadre de autoayuda, porque si no te ayudas tú, nadie más te va a ayudar. O sea, si tú no tomas la decisión de sacar los celulares de la hora de la comida, el celular siempre va a tener una demanda de atención. Si tú no desbloqueas o inhabilitas las notificaciones, el celular te va a estar interrumpiendo todo el tiempo. Entonces, hay una parte que sí nos toca a nosotros, pero luego tiene que haber una deliberación pública de estos temas. Y por eso es importante en este espacio estar hablando de este tema. No puede dejarse todo en manos del individuo, por lo que tú ya mencionabas al principio de este ejército que jala del otro lado. Y tienes del otro lado corporaciones poderosísimas que con la promesa de autorregularse no se han autorregulado ni han contribuido a hacer una mejor regulación. Es como si los coches seguirían sin cinturón de seguridad ni bolsas de aire. Hasta que alguien dijo, oigan, muchachos, ¿no sería buena idea ponerle un poquito de protección a esta máquina que puede viajar a 140 kilómetros por hora? Pues esa es la discusión que hoy tenemos con estas máquinas tan poderosas que tenemos que discutir qué les regulamos. La buena noticia es que estamos discutiendo. Y mientras exista la yo pensé que decir es que tenemos salud. También. O mientras tengamos con quién decir salud, estaríamos todavía hay esperanza. Pero estamos discutiendo y a lo mejor mientras esto exista, a lo mejor tendríamos que mejorar la calidad de nuestra conversación. ¿A qué tendríamos que aspirar en términos de comunicarnos mejor? Muy bien. Mira, primero yo creo que hay aquí... alzo una bandera a favor del periodismo, porque el periodismo es el terreno común. El periodismo
ese sí tiene la vocación de verificar la información. Y como escuchaba hoy en un podcast, decía, los hechos son la verdad y la verdad nos lleva a la confianza. Solo si somos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso, podemos discutir en realidad, porque si todo es un acto de fe, no hay manera de debatir, no hay manera de... Si la pobreza o aumentó o disminuyó, los homicidios aumentaron o disminuyeron, no pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. A lo mejor se hace trutru, pero tendríamos que tener un terreno común. Entonces creo que el periodismo, que por supuesto está en su propia batalla, porque le ha cambiado las reglas del juego, este ecosistema del que hemos hablado ahora, tiene que encontrar la forma, pero socialmente tenemos que encontrarlo. Y dos, yo creo que tenemos que plantear que si no recuperamos nuestra capacidad de enfriar un poquito y entender las consecuencias de lo que estamos viendo, no vamos a poder discutir temas tan serios como cambio climático y otros que vienen a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, el tema de las redes sociales nos pasó por encima sin poder tener esta conversación. La estamos teniendo 15 años después. Estamos entrando en la etapa de la inteligencia artificial. A lo mejor todavía podemos empezar a tener algunas conversaciones antes de que pasen 15 años y ya veamos en dónde estamos parados entonces. Con esto me quedo con la invitación a que hagamos otro libro, y es ¿cómo hacemos para que esta discusión que es mundial tenga referentes mexicanos? Porque es verdad que padecemos lo que otros países con la adicción a las pantallas, pero la padecemos a nuestro modo, en nuestra geografía. Claro. Y lloramos nuestras lágrimas. De acuerdo, ¿no? Me encanta y pues vamos a seguirle con este tema y vamos a seguir teniendo estas conversaciones, que yo creo que de eso se trata sobre todo. El libro lo que busca es provocar una conversación y ya como la de hoy, que ha sido una maravilla. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Gracias a ti, Diego Vadillo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Siga con nosotros. Estamos en El Economista. Estuvimos con Mario Campos, soy Luis Miguel González. El Economista, podcast.